Cada palabra permanece. Sin cortes, sin filtros, sin testigo. En segundos afuera. Lo que se dice queda grabado. La protagonista en este 3 de septiembre es la primera candidata a concejal de Alianza Somos Buenos Aires, Graciana Maizani, quien es acompañada por Walter Bravo, Liliana Roldán, Fernando Isín, María José Cabretón, Antonio Heredia, María Chaparro, Cristian Ferreira, Jorgelina Serrano, Santiago Martel, y como consejeros escolares llevan a Patricia Viñuela, Agustín Pato y Paula Bayota. Bienvenida, Graciana, ¿cómo andamos? Bien. Muchas ¿Todo gracias tranqui? por la invitación. Sí, todo tranquilo. ¿Cómo viene la campaña? ¿Ya has estado metida en otras campañas, digamos? Ya he estado metida en otras campañas, sí. Esta es la primera vez que me toca encabezar una lista y representar a todo el radicalismo. Ok. Encabecé una lista en el 21, Sí. pero teníamos una competencia, así que es un nuevo desafío, ¿no? Ahora Doble clic. representar a todos. Doble clic ahí. ¿Sienten como que la gente lo tomó bien esto de que el radicalismo de una vez por todas se unió? Yo creo que sí. Aparte fue... creo que lo que se tomó bien también fue la realización de la asamblea para elegir los candidatos. Creo que eso también movilizó un poco el partido, Sí. Que venía como por ahí un poco tranquilo. Creo que eso nos dio un poco más de movimiento y aparte nos hizo arrancar la campaña antes de lo normal, porque eso ya requiere que nosotros vayamos a ver a los afiliados y primero arrancamos a convencer ahí y luego salimos a la calle a convencer al resto. El tema de que no haya alianzas, digo, porque vos estuviste también en una lista y cuando había paso, que no haya alianzas, ¿es ventajoso para el radicalismo? Digo, es como que sienten que hay un 100% orgánica la representatividad. Bueno, ¿no? a ver, se da acá, en Necochea. Sí. Hay una alianza que es Somos Buenos Aires, Sí. Somos Necochea acá en nuestro distrito. Hay otras fuerzas que integran esta alianza, pero al no tener suficiente representación en Necochea, quedó integrada puramente radical, digamos, la lista. Bien. En otros órganos, digamos, los senadores, que es lo que votamos en esta elección, están integrados no solo por radicales, sino también que hay representación del socialismo, por ejemplo. Ok. Libera, que es la número 2, la segunda candidata a senadora, representa al socialismo de Mar del Plata. Pero no pasa acá en Necochea. No pasa acá en Necochea. Bien, hablemos un poco de vos. 35 años, madre de una pequeña, de formación técnica en comunicación. Sí. Me recibí en la Escuela Técnica 3. Ok. En la ok. técnica, ¿viste? En la técnica, muy bien. Ahí Doble. salió buena gente de ese colegio, sí, es verdad. Bueno. Y después, digo, esta pregunta va atada a lo siguiente. Vos ya estuviste dentro del Consejo Liberante. Sí. ¿Sentís que tiene que haber cierta preparación antes de siquiera asumirse candidato? Ni siquiera te estoy hablando de entrada del Consejo Liberante. Pero la persona que dice, me decido, voy a ser candidato concejal, ¿sentís que tiene que tener una formación mínima? Y al menos conocimiento de la cosa pública, del manejo de la cosa pública, de la ley orgánica de las municipalidades, de mínima. Sí. A ver, yo ya fui concejal y además venía con un plus. Yo soy empleada municipal hace 14 años. Sí. Entonces, algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento lo tengo por ahí más aceitado, propio de mi laburo, ¿no? De todos los días. Pero sí es cierto que al menos es necesario que se conozca la ley orgánica de las municipalidades para poder llevar adelante el rol al cual nos proponemos, ¿no? Sí. Ni hablar del reglamento interno del Consejo Deliberante, que sí, obviamente, uno lo ve más en detalle cuando está en la función. Y más allá del manejo interno, pues está bueno que no aprendan en el camino. Si vos vas a asumir en diciembre, no está bueno que agarres el manual de reglamento del Honorable Consejo Liberante el 11 de diciembre. No, tal cual, antes. Es antes. A mí, particularmente, esto Sí. es una opinión personal, a mí me molesta por ahí mucho el que viene ahora y dice, bueno, yo soy candidato, pero cero política. A ver, sos candidato, estás militando en política, vas a representar a una expresión política en las elecciones del 7 y además tenés intenciones de acceder a una banca en el Consejo Deliberante. Entonces la cero política no existe, como tampoco tiene que existir la cero formación o el no saber o esto de decir vengo a aprender. Y respecto a que, por ejemplo, en algún momento, no existe ahora, porque digamos que los requerimientos son bastante básicos para ser concejal. Digamos, tenés que haber vivido en la ciudad, bueno, no recuerdo ahora cuál es la ficha técnica de requerimientos o requisitos. Mayor para de ser 25 años. Bueno, que digamos, son básicos. ¿Sí? ¿Vos creés que, no sé, habría que tener una profesión para poder entrar al consejo? ¿O
alguien que entre al consejo bien asesorado puede ser concejal igual? Sí, totalmente. A ver, yo fui concejal, no tengo una, a ver, no soy ni abogada ni médica como era, digamos, como se venía dando en el Consejo Deliberante. Sí. Era hombre abogado, ¿no? Aparte. Sí. Aparte el radicalismo representaba eso, digo, ¿no? Yo entré, 28 años, mujer, no era abogada, no soy abogada, y lo que hice a lo largo, al menos de los 4 años que me tocó representar al radicalismo en el Consejo Deliberante, fue apoyarme mucho en profesionales amigos, en aquel que tengo cercano, aquellos que fueron funcionarios y que formaron parte del gobierno radical entre el 2003 y el 2011, que tienen una formación determinada y específica en cuanto a algunas cuestiones. Me apoyé muchísimo y por supuesto que también me apoyé en quienes dejaban la banca en el Consejo Deliberante. A mí, siempre lo digo, aquellos que habían dejado la banca y que después asumo yo y quedo sola, me sirvieron un montón, porque son quienes tienen además el conocimiento del manejo. Bien. ¿Por qué el radicalismo? ¿Venía de tu casa? ¿Por qué no otra facción de la política? Sí, mis papás militaban ya en el radicalismo, tuvieron una militancia muy fuerte en lo que fueron las campañas de Cristina Ascueta y la de Hilda Cuarta, Sí. que son aparte las que recuerdo de chica y que por eso íbamos al comité. Íbamos con mis hermanos, ¿no? Mi hermana nació mucho después. Pero bueno, a mí me quedó ahí el bichito dando vuelta y después, bueno, tiene que ver con el interés que tiene cada uno. Creo que va mucho en eso también. A veces es como que ves político o algo y lo dejas pasar. Y la verdad que a mí me interesaba saber, me interesaba preguntar. Y bueno, ahí arranqué y en el momento que tuve la posibilidad me afilié a la Unión Cívica Radical. Mucha gente se pregunta y dice, viven del Estado, ¿viste? El primer prejuicio con respecto a esto de, che, ¿somos políticos o no somos políticos? Hay muchos que se quieren despegar de que somos políticos por esta cuestión, ¿no? De que la palabra político está mal vista, últimamente, lo sabes bien, no tengo que decírtelo yo. Y la cuestión de vivir del Estado, lo mismo. En tu caso, por ejemplo, ¿qué me puedes decir de esto? Digo, ¿sentís que hay gente que vive del Estado pero que labura para el Estado, que tiene que estar, que el Estado tiene que estar presente, pero que tiene que ser eficiente, como se nombra ahora el Estado? Tal cual. Es que, a ver, yo creo que uno cuando hace política y lo hace de manera honesta no se enriquece. ¿Sí? Esto es una realidad. Uno incluso cuando lleva adelante una campaña, yo no tengo un padrino político empresario que venga y me banque la campaña. Se hace con el esfuerzo de todos los que formamos parte. Sí. La realidad es que cuando uno accede a un cargo de representación, en este caso como pretendemos acceder al Consejo Deliberante, creo que uno lo hace por vocación de servicio. O sea, creo que la política es eso, ¿no? Es un servicio al ciudadano. Y creo que a ver, hay que romper por ahí un poco con ese prejuicio que tenemos los ciudadanos. Que, a ver, entiendo el descontento con la política, pero debería ser con dirigentes y no con la política. Bueno, ¿sí? pero digo, ha pasado que alguien, no sé, asume como concejal y tiene un laburo aparte, o no va a las reuniones de comisión, o uno toma asistencia en las reuniones de comisión y no van. Sí, totalmente. Mucha pasa. licencia, digo, es como que... pasa, sí, es real. A ver, vuelvo a repetir, yo ya tuve un periodo dentro del Consejo Deliberante y éramos 6 los que íbamos a las comisiones. Entonces, cuando hablamos de cuestiones que hoy todavía no tenemos resueltas en la ciudad, no sé, la zonificación, una ordenanza del año 81 y todavía no la tenemos resuelta, bueno, tenemos que ver la falta de interés que hay por parte de muchos sectores al momento de tener que discutir una cuestión como esta. Ya te voy a meter en ese tema, lo dejamos ahí pendiente porque el tema maltería es uno de los temas del cuestionario. Necesito una referencia tuya sobre los gobiernos. Te voy a preguntar sobre el gobierno nacional, Javier Milei, y porque también es como que el radicalismo está como mirando... lo siento el radicalismo como si estuviese en la tribuna y está mirando cómo se pelean el resto. El radicalismo está ahí, está tranquilo, mirando, ya te digo, desde abajo del ring. Milei primero y después te voy a preguntar por Kicillof, pero arranquemos con Javier Milei y su gobierno. A ver, yo creo que venimos ya hace un par de años, en esto no es solo el radicalismo el que mira de abajo del ring, ¿no? Creo que somos todos los ciudadanos, porque estamos viendo constantemente una pelea, si kirchnerismo sí, kirchnerismo no, Milei sí, Milei no, y corrupción hay en los dos lados, ¿no? Veníamos de los bolsos de López y hoy hablamos del 3% de Carina. Yo, en ese sentido, a ver, creo que cuando uno comete un acto de corrupción, tiene que ser investigado por la justicia y tiene que someterse a la ley como nos vamos a someter cualquier ciudadano común, ¿sí?
Yo creo que el gobierno de Milei ordenó algunas cuestiones que eran necesarias, pero la verdad que en otras cuestiones hablar de que, no sé, invertir en educación pública en las universidades es un gasto, creo que claramente no es la mirada que comparto, ¿no? Yo creo que la educación, la salud, el acompañamiento de las personas con discapacidad son una inversión necesaria que debe hacer el Estado. Hoy, por ejemplo, bueno, hoy nos despertamos con que volvió para atrás algunas cuestiones que tenían que ver con decisiones que había tomado con el INTA, por ejemplo. Sí. Que es el INTA el que ha acompañado a la producción en nuestro país. Entonces, hay cuestiones que me parece que hay que sostenerlas y que no importa si vienen de un lado o del otro. Digo que ha hecho cosas bien, pero tiene un montón de falencias. Bien. ¿De Axel Kicillof? Axel Kicillof lo mismo. A ver, yo creo que ha sabido o viene surfeando un poco la ola. Venimos hablando mucho de lo nacional y la provincia como que la vemos más desdibujada y por ahí echándole la culpa constantemente al gobierno nacional. Pero la verdad que, por ejemplo, el que no envía hoy los fondos para que el Consejo Escolar invierta en los establecimientos educativos es el gobierno provincial. Okay. Entonces estamos en la misma situación. Creo que son dos caras de la misma moneda. Bien, que digamos recaudan a través de algunos impuestos, pero que después no la reparten. Sí, tal cual. Arturo Rojas. Arturo Rojas. Bueno, a ver. Respiró hondo. Es difícil. A ver, creo que la gestión cuando inicia en el 19 era una gestión que nos traía un poco de esperanza. Veníamos de un gobierno que pagaba el salario en 7 veces, teníamos paro de médicos, no teníamos insumos en el hospital. Necesitó de un acompañamiento de todos, de todo el arco político, y ahí estuvimos la mayoría para levantar esa situación. Creo que a todos realmente nos daba una esperanza de que algo realmente íbamos a cambiar, y hoy, 6 años después, yo veo Necochea igual que como estaba en el 2019. Sí, tenemos algunas cuestiones que se ordenaron, pero no sé, tenemos hoy el hospital con insumos, pero no tenemos profesionales. Ahora, hace unos días tuvimos un anuncio de turnos por WhatsApp para algunas especialidades, pero los vecinos a lo largo de todo este tiempo han tenido que ir a hacer cola a la 1 de la mañana para poder sacar 5 turnos por día. Entonces me parece que hay muchas falencias y ya lleva 6 años de gobierno. Hoy vemos, yo venía caminando ahora por el centro y estamos con un plan de bacheo a pleno, terrible, justo en época de elecciones. La gente también se cansa de eso. ¿Por qué no lo hiciste antes, si hace 6 años sos gobierno? ¿A qué se lo atribuís? A ver, me imagino, no sé, a mí me gusta jugar al fútbol. No creo que le interese a la audiencia ni a vos tampoco, pero digo, uno se imagina, o cuando éramos chicos, nos imaginábamos jugar en la selección, por más que estuviésemos lejos de todo esto. Yo me imagino que vos, siendo candidata a concejal, en algún momento te imaginás, quizás siendo intendente de la ciudad o no, pero formando parte, digamos, de un grupo político que pueda tomar los hilos de la ciudad. ¿Sí? ¿A qué se lo atribuís esa falta de, veo todo igual? ¿Es falencia de gestión? ¿Es que no nos mandan dinero? ¿Es desatención? A ver, a veces no armar un grupo de trabajo. Es que yo creo que son falencias de gestión. Okay. A ver, yo creo que los primeros años del gobierno fueron, en términos generales, buenos. No voy a decir muy buenos, pero sí buenos. Pero cuando uno ve funcionarios que solo se encierran en sus oficinas y cumplen el horario municipal y después de eso te vas y haces cualquier otra cosa, y no te estás ocupando de los problemas cotidianos, es ahí donde empieza a fallar la gestión. A ver, no todo es dinero, no podemos estar echándole la culpa constantemente al gobierno nacional o al gobierno provincial si manda, o ajustando las tasas de los vecinos. A veces hay que utilizar un poco la imaginación para administrar. Lo hacemos todos, porque lo hacemos todos en nuestra casa. Sí. A veces nos toca improvisar o tratar de ver cómo nos acomodamos para poder vivir y para poder tener todo lo que queremos. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que hay que empezar a ajustar. Hay que invertir en otro lugar. Yo creo que hay hoy, y a ver, esto lo hablo y lo digo con el último dato que tengo, que es la rendición de cuentas del año pasado. No tengo un dato actualizado del estado de situación en el que se encuentran los números de la municipalidad. Pero cuando uno invierte en publicidad y no invierte en tener mayores profesionales o en poner internet en las unidades sanitarias del interior para implementar la telemedicina y que los ciudadanos del interior puedan atenderse
de mínima a través de la telemedicina si no tenemos ningún médico que quiera instalarse en Clarás, por ejemplo. Sí. Digo, bueno, cuando estas cosas no las empezamos a ver... Son errores humanos. Creo que nos encerramos por ahí en otras o en la rosca política termina comiendo esto y terminamos desatendiendo o se termina desatendiendo los problemas reales. Bien. Te vi como muy movediza en campaña, digamos que los jefes de campaña y los jefes de prensa de cada uno de los candidatos van mandando qué vas haciendo. Digo, estuviste recorriendo un poco también el partido, no solamente acá en Necochea. ¿Qué te pide la gente? A ver, los reclamos hoy tienen que ver mucho con cuestiones que son ejecutivas, ¿no? La salud, esto de los turnos o la falta de atención, sobre todo en el interior, el estado de las calles, la luminaria, seguridad, por supuesto. Yo creo que estas cuestiones son como generales de los reclamos cotidianos. Sí. A ver, esta campaña costó mucho, primero, hacer entender a la gente que se venía una elección, la Sí. gente estaba muy apática, y después explicar esto que nosotros no vamos o quienes pretendemos asumir una banca, no vamos a ir a arreglar el bache, Ok. ¿sí? No es la función, Sí, eso lo tiene que sí. hacer el Ejecutivo, pero sí lo que podemos proponer o lo que podemos llevar adelante es, primero, el reclamo de ese vecino. El control que tiene como actividad el consejo. Exactamente. Y después la proyección, ¿no? Vos estuviste dentro del consejo. Si vos no estás en línea con el gobierno, ¿te escuchan, no te escuchan? ¿Es difícil? Yo presento un proyecto. Es difícil, es re difícil. Es recontra difícil. Y me pasó con este gobierno y con el anterior. Yo tuve un mandato 2 años con Claro, Facundo compartido. López y 2 años con Arturo. Y es dificilísimo. ¿No te Es re dan bola? difícil. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema que vamos a hablar, pero Sí. digo, cuando fue el casino, yo participé de esa sesión, voté en contra de la venta en las condiciones en las que se venía dando. Había parte que no era había una parte que no figuraba ni siquiera a nombre de la municipalidad y eso pretendíamos vender. Y no me vengan con que se podía hacer un usucapión, una ridiculez. Digo, bueno, había otras cuestiones. Sí. Planteamos en ese momento sacar el ACA de esa licitación, porque si la licitación salía mal, el balneario se caía. Y bueno, y de hecho fue lo que pasó. Digo, entonces, todas estas cuestiones Sí. tienen que ver con escuchar un poco al otro. Creo que podría haber salido una recontraordenanza para hacer cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de cuestión que resuelva el estado en el que está el casino, pero escuchándonos entre todos. Bien, pero digo, ¿entendés que por ahí hay una cierta confusión respecto a lo que te pide la gente y a lo que vos podés llegar a hacer dentro del consejo? Sí, sí, eso totalmente. Casi todas son ejecutables, ¿no? Siempre. Digo que Sí, pertenecen sí, al Ejecutivo en sí, este caso. sí, casi Pero se puede todas. acompañar con un proyecto. Sí, Bien. Vamos ahora sí, tema casino. Lo nombraste al para pasar. la pasada. ¿Qué sabés, qué entendés que está pasando en la actualidad, más allá de lo que pasó en aquella ocasión? ¿Y qué vislumbrás que puede llegar a pasar a futuro? ¿Qué soñás que puede llegar a pasar ahí? ¿Qué solución le encontrarías si vos asumís en diciembre y decís, che, mira, yo tengo esta idea para que suceda esto en el casino? A ver, primero el casino hay que pensarlo, de hecho lo planteamos en su momento también, el casino es parte del parque, ¿sí? Entonces no podemos pensar una cosa sin la otra, ¿no? Ok. Y después hay cuestiones con las que tenemos que cumplir al momento de pensar en alguna medida. Nosotros, hoy la 11723, que es la ley de ambiente de la provincia de Buenos Aires, exige en algunos casos o al momento de tomar determinadas decisiones una audiencia pública, que era algo también de lo que pedíamos. Yo hoy no me cierro a ninguna idea. Sí. En su momento estuve en contra de la venta, por múltiples razones que las planteé en su momento. Hoy la verdad que en las condiciones en las que está no me cierro a nada. Nadie quiere que el casino siga de la manera que está. Hay como una contraposición, ¿viste? De no, el uso público y el uso privado. Digamos que hoy no hay ni uso Bueno, pero público lo ni pode- uso privado. Claro, pero lo podemos generar. A ver, nosotros podemos devolver, qué sé yo, se puede demoler alguna parte. El radicalismo incluso tiene dentro del radicalismo tenemos distintas miradas de qué hacer. Sí. Y creo que eso es lo que nos va a servir para terminar teniendo una única idea final. A ver, yo creo que nosotros hay parte que podemos devolver al espacio público y podemos generar hasta a alguna UTF, una concesión, una unidad turística fiscal que incluya parte del casino o de las tierras del casino, el jardín de rocas. Digo, ¿El casino lo hay dejarías ahí cuestiones que o trasladás la podemos sala? Mirá, yo la verdad que la sala no puede seguir ahí si el casino va a estar en las condiciones en las que está. Necesita un traslado. Ya se había trabajado en su momento sobre el traslado de la sala, si realmente esta obra se Porque iba a sobre llevar eso- adelante la venta. Sobre eso también hay varias opiniones. Si es, digamos,
atractivo el turismo, la sala de casino, o no. Hay algunos que dicen, sí, la gente sigue yendo al casino, busca el casino cada vez que va a una ciudad, y hay otros que dicen, yo no apuesto. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el juego, ¿no? Ok. En general, Ok. eso lo dejo más que claro. No estoy en contra de las fuentes de trabajo, Sí. no estoy a favor del juego. Participé de la defensa de lo que es el paño, ¿no? De las tragamonedas. A mí las tragamonedas me parece que tenemos que educarnos en otra cuestión en nuestra sociedad como para poder pensar en estar a favor o no de esa situación. La ludopatía ha crecido mucho, entonces la verdad que hoy no me encuentra en un lugar, digamos, en favor de esa situación, pero sí creo que hay que defender esas fuentes de trabajo. De hecho, fue algo que acompañamos y que a ver, lo hice desde dentro del Consejo Deliberante y lo seguiría haciendo, seguiría acompañando esas fuentes de trabajo desde otro lugar. Yo creo que no puede seguir ahí. Ok. Esto creo que hay que cambiarlo. Y de hecho, en su momento hasta los trabajadores estaban de acuerdo con digamos, la mudanza o el traslado de lo que es el paño, si se llegaba a realizar o hacer la obra de la venta y demás. Porque fueron también parte de la discusión de cuando Claro. se trató la venta del casino. Me dijeron canchas de fútbol, canchas de pádel, plaza pública, hotel, universidad, de todo, he escuchado. Universidad tenemos, me parece que tenemos que fortalecer la que tenemos, ¿no? Ok, Tenemos universidad en Quequén. Bien. ¿Por qué pensarla en otro lado y no fomentar y fortalecer y acompañar el crecimiento de la que tenemos? ¿en ese lugar qué te imaginas? Ya te digo, yo en el casino... Sí. yo Sabés que son invaluables esas ¿Eh? tierras, digo, en cualquier parte del mundo, vista al mar, es Sí, vale un totalmente. fangote de dinero, y yo creo que si vos Bueno, a ver, dejás... en algún momento vamos a tener que repensar los balnearios como los tenemos y los servicios que prestamos cuando en la realidad en el mundo en general el turismo busca otra cosa en Sí. el mar. Entonces vamos a tener que reformular el frente costero. ¿Sí? Ok. Que nunca se llevó adelante, además, el frente costero que había sido aprobado. Digo, porque ya teníamos otro frente costero y no es el que estamos viendo hoy. Bien, pero digo, emprendimiento, me dijiste una concesión. Sí, puede ser una concesión, sí. Bien. Sí, yo pienso en alguna unidad turística fiscal. A ver, pienso en eso y pienso en que todavía las personas puedan acceder a ese espacio y que se pueda seguir disfrutando del espacio público. Ahora sí creo que tiene que haber una inversión. La verdad es que todo lo que hagamos tiene que ser pensado y estudiado. Hoy ahí abajo de lo que vemos en el casino, nosotros vemos toda la parte de arriba, pero abajo están los tanques de fuel oil. Y eso lleva un montón de laburo sacarlos y hacer el tratamiento que corresponde al suelo. No, yo creo que de la gente que habla es la primera vez que escucho que alguien le pone precio a lo que es demoler ese lugar. Porque muchos creen, no, hay que venir y construir, y con lo que vale construir hoy, pero yo creo que no se toma real magnitud de cuánto vale tirar abajo ese lugar. Que en algún momento lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer el Estado, lo va a tener que hacer un El que privado, venga, sí. pero lo van a tener que hacer, y en el caso de que vendan las tierras o no, hoy por ejemplo ¿estás de acuerdo con que se vendan las tierras? Digo, que venga un empresario. Y a Mal que 9.000 nos pese- millones de dólares no lo voy a vender. Y Oh. menos dólar oficial. O sea, en ese Ok. momento ese era el precio que le poníamos al Decís que es barato. mejor lugar de nuestra ciudad. Sí, por supuesto, ¿no? A ver, yo vuelvo a repetir. Puedo pensar y estoy abierta a pensar en la venta de algún sector, en la inversión por modalidad concesión en otro sector. Puedo pensar en cualquiera de estas cuestiones. A ver, solucionemos a ver cómo lo vamos a hacer y qué es lo que tenemos. Bien. Graciana Maizani es la protagonista hoy de Cinta Testigo, 3 de septiembre. Te meto en el parque. Digo, ¿qué pensás ahí? ¿Se interviene o no se interviene? ¿Se da servicios? ¿No? Bueno, tiene intervenciones el parque. ¿La agrandarías? Digo, Hay ¿pondrías varias. más? Sí, podemos pensar en una intervención en el Jardín de Rocas, lo dije anteriormente. Digo, el parque es todo lo que vemos y no estoy en contra de las intervenciones. Lo que sí no estoy en contra es de generar un mega emprendimiento inmobiliario adentro del parque solo para que lo terminen disfrutando unos pocos, ¿no? Bien. Porque hoy disfrutamos todos del parque. Todos vamos a pasear, a correr. Bueno, no, yo a correr casi no. Corro la nena si se me escapa, pero digo, todos aprovechamos eso. Entonces, no lo veo en un futuro como cerrado y una calle como si fuera un barrio y nada más. El último gran tema polémico de la ciudad, la maltería. La maltera. Instalación de la maltería en la margen de Quequén, del río. Hablaste de justamente una ordenanza de zonificación que está vetusta porque después pasaron muchas cosas, no solo pasaron muchas cosas, sino casi 45 años desde que está esa legislación. ¿Qué piensas que pasó ahí? ¿Como que durmió la siesta
el legislativo respecto a la zonificación. Todos. Hicieron mal los vecinos en ir a instalar las casas sin preguntar si era zona industrial. Viste que hay como una serie de estoy de un lado, estoy del otro. ¿Vos de qué lado estás en este caso? A ver, yo sería muy hipócrita si ahora te digo, no, sí, estoy de acuerdo con la maltería, pero vamos a ponerla en otro lugar porque eso ya está prácticamente cocinado. Digo, están a la espera de la Legalmente está resolución de la resguardado. OPDS y Sí. eso ya está, digamos, en términos legales está correcto. Yo entiendo, viví en el río, entiendo la preocupación de los vecinos. Ya era un problema tener fumigación en el campo enfrente. O sea, Sí. eso ya generaba un gran problema a los vecinos de la ribera. Y hoy, bueno, esto claramente va a ser una preocupación. Cambia la vista totalmente, va a tener otro ruido. Yo comprendo esa situación. Hoy ya está. Digo, si yo vengo y te digo, ay, no, sí, yo estoy de acuerdo, pero vamos a sacarla de ahí, y la verdad que estoy mintiendo, sería Ok. recontra hipócrita, porque hoy no podemos hacer eso. Hoy ya el proyecto está iniciado, le da la zona. O Digo, sea, en la parte a ver, legal la OPDS da la ahora la tiene que dar la... aprobación Exacto. y ya está, y empieza Ahora, a funcionar. esto nos tiene que servir de aprendizaje para lo que viene, porque han habido intentos por modificar la zonificación de nuestra ciudad. En el 2007 se inició con el Plan Urbano Ambiental, en donde hubo un estudio exhaustivo de un montón de cuestiones de la ciudad. Esta era una de cómo deberíamos ordenar el crecimiento. En el 2015 se intentó también, incluso vino dinero para tratar de trabajar en esta cuestión, y nosotros intentamos en el Consejo Deliberante hacerlo. Presidía la comisión Gastón Negrín. Y yo Sí. esto lo digo en todos lados porque la realidad es que ahora vienen muchos y dicen, no, hay que zonificar de nuevo, hay que hacerlo, hay que... Pero en ese momento intentamos, íbamos 6 concejales nada más. Y no se 6 de logró. 20. No se logró. Imposible, un tema tan importante para la ciudad que además va a llevar muchísimo trabajo, porque no es que se va a resolver, vamos a empezar el tratamiento hoy y que en una semana vamos a tener una ordenanza divina de cómo tenemos que ordenar el crecimiento de la ciudad. Si dijera eso también es mentira, eso nos va a llevar al menos un año de trabajo. Hay que incluir a todos los sectores, colegios profesionales, vecinos, organizaciones ambientales, todos debemos formar parte de esa modificación de la ordenanza, sobre todo pensando en cuál es la ciudad que queremos para ahora y para futuro. Hace algunas semanas hicimos una entrevista con un concejal del radicalismo de Mar del Plata, referido a la Ruta 88 y al pedido de que sea autovía. ¿Están en contacto con el Consejo Deliberante de Mar del? Digo, ¿hay una planificación de parte del radicalismo para hacer este reclamo a la provincia y unir a Miramar, a Otamendi, a Mechongué? A ver, ¿Qué yo sabes de esto? creo que independientemente del radicalismo, creo que es algo que debemos reclamar todos los ciudadanos. Sí. Yo creo que la autovía tiene que ser y tenemos que terminar en algún momento por lograr que sea una autovía. Tenemos que decir también que venimos de otras gestiones. Primero, a ver, la gestión pasada de la provincia de Buenos Aires le devolvió el metro que le faltaba. Sí. ¿No? La Ruta 88 tenía 1 metro menos de ancho en otra época, y la gestión pasada de la provincia de Buenos Aires, que encabezaba María Eugenia Vidal y que Daniel Salvador era el vicegobernador, le devolvió ese metro que Sí, faltaba. hoy estamos ¿no? en las medidas mínimas requeridas para una Exacto. ruta provincial. Digamos, el ancho es el mínimo que puede llegar a tener una ruta. Pero yo creo que hay que ir sí hacia la autovía, y creo que es algo que, aprovechando que ha levantado la voz el Consejo Deliberante de Mar del Plata, que muchas veces no acompañaba este reclamo, Sí. Porque prefería canalizar el reclamo a otros ingresos de su ciudad. Yo creo que hoy que está y que forma parte de este reclamo que se puede levantar, hay que solicitar el acompañamiento de todos los distritos del interior. Y a ver, no solamente nosotros, porque llega a Necochea la 88, pero quien vive en San Cayetano, Lobería, Sí, toma utiliza esa la vía. misma ruta. Entonces, Sí, creo que logística, el reclamo salud, es regional. Turismo. Hablemos de candidaturas testimoniales. Ujú. ¿Qué referencia? Qué difícil. Primero te tengo que preguntar a vos, digo, ¿te acompaña la gente en las urnas el próximo domingo? ¿Asumís en diciembre o es testimonial? No, por supuesto que asumo y cumplo mi mandato como ya lo hice, de hecho. Ok. A mí me molesta muchísimo algunos que, a ver, no creo en las candidaturas testimoniales, y también me molesta que escondan a los candidatos. ¿Viste? A veces ¿Cómo es eso? salen otros candidatos hablando o quienes son intendentes, y los primeros candidatos se esconden. Ok, ¿querés Muchas hacer veces. referencia? ¿Querés dar nombre? No lo voy a decir. Bien. Pero de algunas listas que hoy Pero compiten pasa, con vos. sí, por supuesto. Esto pasa, como también hay quienes encabezan listas y hoy tienen mandatos en curso.
Y cuando preguntás o decís, te dicen, no, pero yo no asumí. No, sí, asumiste, por eso tenés licencia hasta el 10 de diciembre del 2025. Entonces, estas cuestiones me parece que son a la larga las que terminan haciendo que la gente no crea, que la gente se termine agotando y que la gente se termine cansando. Uno cuando se presenta y asume el compromiso no lo asume con el partido nada más. El compromiso uno lo asume con la gente. Y me parece que esa decisión se respeta, independientemente de lo que nos pueda pasar a nivel personal. Por supuesto que uno puede tener problemas, y si hay un problema que haga que, personal digo, ¿no? Que haga que uno no pueda cumplir con esa labor, creo que la renuncia es lo que vale, ¿no? Bien, ahí te quiero meter. En el tema de renuncia, bueno, cumplimos el tiempo, igual quedan un par de minutos pendientes. Tengo entendido que hay ciertas listas que tienen su renuncia firmada por si entran en algún desacuerdo con sus compañeros. En este caso, arrancamos la entrevista hablando... Qué poca falta de confianza. O sea, No, pero no me parece un acto irresponsable, te digo, porque el tema es que ha pasado, y lo sabes bien, sí, se han armado monobloques. En un momento eran 20 concejales y casi 20 bloques, que uno no podía creer porque, Sí, totalmente. ¿qué sucedió? En este caso, arrancamos la entrevista hablando de que se unió la Unión Cívica Radical. Después, en el medio de la entrevista, me dijiste en algún momento, hay ciertas posiciones en las cuales tenemos disidencia, porque puede pasar, somos diferentes personas y pensamos diferente. En el caso que no te pongas de acuerdo, supongamos que meten 2, 3 concejales, ¿no? No te pones de acuerdo, pero para nada, irreconciliable. No sé, yo quiero el casino ahí y alguien dice, no, yo quiero una veterinaria. ¿Renunciás a la banca y se la dejás al radicalismo, que es quien hoy te lleva al consejo? ¿O te armás una banca que se llame Graciana y los liberales de Somos de la ciudad de Buenos Aires, de las Santas Esmeraldas? A ver, si es solo por una votación, por un solo tema, yo creo que uno puede votar en contra cuando ideológicamente o por su propia visión, la historia de su vida, no comparte algún criterio. Yo creo que en las votaciones no siempre tiene que votar todos para el mismo lado, como si fuéramos todos monigote. Que estoy hablando en un desacuerdo. Si el desacuerdo es ideológico, sí, a ver, no solo renunciaría a la banca, renunciaría a la Unión Cívica Radical en el momento que yo considere que ideológicamente ya no puedo estar ahí. O que no comparto ningún ideal. No es solo a la banca. Porque si es solo a la banca y después te quedás en el partido, entonces ¿cuál era realmente tu diferencia? Hay un desacuerdo. ¿Vos renunciás o te quedás? Te digo, renunciás a la banca y entra Es que si el desacuerdo es político y es ideológico, es por una cuestión ideológica, porque ya no tengo más esa visión, porque no creo en esa construcción, porque entiendo que están llevando el partido a otro lado, creo que la renuncia no solo cabe a la banca, sino también al partido. Que uno puede discutirlo igual, yo te digo, vuelvo a decirlo, hay miles de visiones incluso dentro del partido, pero siempre se discuten de manera respetuosa y cuando se toma una decisión, se acompaña esa decisión. Reformulo la pregunta, vos podés renunciar al partido y quedarte con tu banca, o sea, la gente te vota a vos. Hay gente que piensa que el dueño de la banca es el nombre y el apellido del que votan. Hay otra gente que dice, no, la gente siguió al radicalismo y se la dejó al radicalismo. ¿Vos no te armarías una banca unipersonal? Es que yo creo que la gente lo que tiene que votar es todo lo que le decimos, del proyecto que decimos, independientemente del candidato que lo va a llevar adelante. En el momento que no coincida, no me llevo la banca, o sea, renunciaría. Renunciarías, te vas del consejo. Yo creo que las bancas y cuando uno accede son partes de una construcción que es colectiva. En el momento que yo no la comparto... Bien. Entonces ya no tengo que estar. Eso termina haciéndole daño a la construcción que queremos generar. Bien. ¿Dónde votás, sabés? Voto en la escuela 2. ¿Te cambió demasiado? Y votaba en el industrial. ¿Te quedaba más cerca? No. No, relativamente. No, sí. Ok. ¿Y votás de mañana, votás de tarde? Voto de mañana. Voy a votar a las 10 de la mañana. Siempre voto a la misma hora. Y después a esperar. Sí, en realidad voy a recorrer escuelas, a cubrir a los fiscales que nos van a dar una mano y que tengan que ir a votar a otras escuelas. Me voy a dedicar a eso. Bien. No, si me quedo encerrada en mi casa me descompongo. Un poco de logística. Graciana Maizani ha sido la protagonista de este Cinta Testigo. Septiembre 13, estamos a días nada más de que se vote el próximo domingo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchas gracias. No hay segundas tomas. Cada palabra permanece. Sin cortes, sin filtros. Cinta Testigo. En Segundos Afuera. Lo que se dice queda grabado.